El reino de Dios y el reino de los cielos, tomo 2, capítulo 4. Las parábolas de la realidad del reino de los cielos, segunda y última parte. Tercero, la parábola de la perla preciosa. La quinta parábola que hace referencia al reino de los cielos es la parábola de la perla preciosa, y es bueno destacar que, lo mismo que la parábola del tesoro escondido, el Señor la habló para sus discípulos, no para las multitudes. Y las parábolas que el Señor habla para aquellos que son sus hijos y que ejercitan su espíritu no tienen nada escondido, sino que muestra las verdades de las cuales debemos obtener revelación y comprensión sin mayores dificultades. Leamos la parábola. También se puede comparar el reino de los cielos a un comerciante que anda buscando perlas finas. Cuando encuentra una de gran valor, va, vende todo lo que posee y compra la perla. Mateo capítulo 13, versículos 45 y 46. Indudablemente, el mercader de la parábola es el Señor Jesús. Y como mercader, Él no arrebata ni usurpa nada, sino que compra. Es decir, paga un precio por aquello que adquiere. La usurpación. Cuando Satanás introdujo el pecado en Adán, aquel no lo compró, sino que lo usurpó. Furtivamente se introdujo en él y se apropió del hombre de manera ilegal. Dios deseaba que Adán comiera del árbol de la vida para entrar en él y tomar posesión de todo su ser, porque ese es el propósito inicial con el cual Dios creó a Adán. Pero Satanás, como enemigo de Dios, como opositor de los propósitos de Dios, de manera astuta se presentó a Eva en Génesis 3, la engañó, ella comió del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, que no es nada distinto a la naturaleza de Satanás, le brindó de ese fruto a su marido, quien comió lo mismo que ella, y los dos cayeron del propósito de Dios. El hombre había sido creado como un vaso puro y sin contaminación, y capacitado para recibir a Dios como su vida. Pero cuando, por decisión propia, aunque engañado por el diablo, recibió dentro de sí la naturaleza diabólica, se llenó de conocimiento del bien y del mal, y la muerte se introdujo en él. Ahora el hombre es un pecador porque en él mora el pecado, y Dios no podía entrar en un vaso contaminado con pecado y con muerte, porque Dios es santo y es vida. Como consecuencia, Dios tuvo que echar al hombre del huerto de Edén, y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida, que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Génesis 3, 23 al 24. El hombre cayó del propósito de Dios, perdió la comunión con él, y ahora no podía acercarse al árbol de la vida, que es Dios mismo, para comerlo. Si Dios lo hubiera permitido, el hombre hubiera quedado condenado a vivir eternamente en pecado, sin esperanza de redención. Con el hecho de haber entrado en el hombre, parece que Satanás hubiera triunfado, pero Dios tiene un propósito eterno con el hombre, y ese propósito nadie puede derrotarlo, ni hay ningún poder en el universo que pueda hacer desistir a Dios de sus propósitos. La compra. Como Dios había perdido al hombre, tenía que rescatarlo para sí. Pero el Señor no podía usar las mismas armas que usó Satanás, engaño y usurpación. Dios tenía que comprar al hombre, pero ¿comprarlo de quién? No podía comprarlo de Satanás, porque éste no había adquirido ningún derecho legal sobre el hombre. Una persona puede vender algo solamente si lo ha comprado legalmente, pero si un comerciante roba una mercancía, no tiene ningún derecho legal sobre ella y no puede venderla. Tenga en cuenta que cuando Dios echó al hombre del huerto de Edén, puso al oriente del huerto querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida, lo cual quiere decir que si el hombre aspiraba a llegar al árbol de la vida, debía cumplir 3 requisitos que son atributos de Dios. La gloria de Dios, que es representada por los querubines. Dios siempre está en gloria, vive en gloria y nunca abandona su gloria.
el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. 1 Timoteo 6:16. Este versículo nos muestra con claridad el hábitat de Dios, el ambiente en que vive, inmortalidad, es decir, no hay asomo de muerte en él, porque es la vida eterna. Igualmente su gloria es tan resplandeciente que los hombres no pueden verlo, aunque el Señor le dio ese privilegio a nuestro hermano Juan y de paso a nosotros, sus hijos, y podemos admirarlo y disfrutarlo en Apocalipsis 4 y 5. Él habita en luz que no se puede acceder. El segundo requisito que el hombre debe cumplir para acercarse a Dios es su justicia, representada por la espada que los querubines revolvían por todas partes. Dios es justo, porque Él es la misma justicia. En Él no hay ninguna injusticia, pero debido a la caída, el hombre se llenó de injusticia. Y finalmente el tercer requisito tiene que ver con la santidad de Dios, representada por el fuego que tenía la espada de los querubines. Dios es santo, totalmente distinto a todos los seres que hay en el universo, está totalmente separado de toda inmundicia y nada de esta hay en Él. Estos tres requisitos, gloria, justicia y santidad, se convirtieron en una maldición para el hombre. Pareciera que los humanos hubiésemos quedado condenados a vivir eternamente separados de Dios, porque estos tres requisitos eran imposibles de cumplir. El hombre no tenía ni el poder ni las herramientas que lograran satisfacer a Dios para que Él abriera el camino por el que el hombre pudiera acercarse nuevamente a Él. Sin embargo, como Dios tiene otros atributos, como por ejemplo el amor, Él amó al hombre con tanto amor que le proveyó un camino para que pudiera acercarse, la ley. Esta estaba constituida por una serie de mandamientos morales y otros mandamientos rituales en forma de ordenanzas, estatutos y decretos, que si el hombre lograba cumplir, encontraría nuevamente el camino para acercarse a Dios y disfrutarlo como el árbol de la vida. La ley encierra todo lo que Dios es: justicia, santidad y gloria. Eso dice Romanos 7:12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Si el hombre fuese capaz de cumplir la ley de Dios, cumpliría los requisitos de santidad, justicia y gloria, con los que Dios guardó el camino al árbol de la vida cuando echó a Adán del huerto de Edén. Pero tampoco el hombre tenía poder y capacidad para cumplir la ley. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos capítulo 7 versículos 23 y 24. Es más, el hombre sin Dios está preso, está confinado bajo una ley, la ley del pecado y de la muerte, que le suministra constantemente pecado, y eso lo lleva a la muerte. Luego, la ley de Dios, imposible de cumplir para el hombre, se convierte en una maldición, igual a la que Dios profirió sobre Adán cuando lo echó del huerto de Edén. ¿Qué hacer ante esta situación? Realmente es una situación desesperada y desesperante, como lo manifiesta Pablo en Romanos 7:24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esta es una situación de miserableza, de ruina y de extrema pobreza, de impotencia y de desesperanza, y en ella está la humanidad que no cree en Jesús. Sin embargo, cuando Pablo lanza esta exclamación, él sabe que hay una salida, y por eso no afirma que no haya nadie que pueda librarlo de la muerte, sino pregunta: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En otras palabras, Pablo pregunta: ¿habrá alguien que tenga el poder y la capacidad de librarme de esta muerte tan grande, horrenda y poderosa? E inmediatamente viene la respuesta del Espíritu: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Romanos 7:25. Sí hay quien pueda librarnos de esa horrible ley del pecado y de la muerte: el Señor Jesucristo. Aleluya. En este sentido es que Dios nos compra para sí, debido a que la ley
No obstante que ella sea testimonio de la gloria, la justicia y la santidad de Dios, se convirtió en una maldición para el hombre, porque éste no tenía los medios para cumplirla. Entonces, por más que quisiera reconciliarse con Dios, no podía, porque para llegar a Él se anteponía entre los dos la gloria, la justicia y la santidad del Señor. Es por eso que Gálatas 3, 13 al 14 afirman: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. La palabra redimir tiene como significado principal comprar, lo cual quiere decir que por medio de la redención Dios compró a algunos seres humanos y los hizo su propiedad. Adquirió todos los derechos que tiene un comprador sobre lo que compra, y esta compra es el resultado de su insondable amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3, versículo 16. El precio. Toda compra tiene un precio, nada que se compre es gratuito, porque entonces sería una donación, y la Biblia dice que Cristo nos compró de debajo de la maldición de la ley, y para comprarnos el Señor tuvo que pagar un precio muy elevado. Veamos qué dice el Espíritu al respecto. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Para poder comprarnos, Dios en el Hijo se despojó de su gloria, abandonó su gloria y tomó forma de hombre, y no de un hombre de alta alcurnia y sociedad, sino de un siervo, de un esclavo. Despojarse de su gloria y hacerse hombre en forma de siervo ya es en sí un precio demasiado alto. Pero eso no fue todo, sino que él como hombre se vio precisado a pasar por la muerte, la cual se constituye en la más baja y horrible humillación por la que pasa un hombre. Y además no fue una muerte de héroe o digna de ser elogiada por los hombres, sino la muerte más horrenda y depravada, la muerte de cruz. En la cruz eran ajusticiados los peores criminales, y este tipo de muerte entre los judíos se consideraba una maldición. Cuando un judío era muerto mediante lapidación, apedreado, los judíos hablaban de él para lamentar su muerte, pero de uno que era ajusticiado en la cruz era prohibido hablar. El precio que el Señor tuvo que pagar por nuestra redención fue muy alto. En primer lugar, tuvo que despojarse de su gloria, mezclarse con la humanidad que yacía en la inmundicia del pecado y ser ultrajado, vituperado y despreciado por ella, y después ir a la cruz y morir de una forma por demás humillante. ¿Pero por qué el Señor tenía que morir? Dios no podía arreglar las cosas de otra manera para que este proceso fuera menos doloroso. Debemos entender que Dios es Dios, y su palabra debe cumplirse por encima de todas las consideraciones. En Génesis 2, versículos 16 al 17, el Señor le advirtió a Adán: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios le dio al hombre la posibilidad de que comiera de él y se llenara de Dios en el árbol de la vida, y a la vez le advirtió que si comía del árbol de la ciencia del bien y del mal, moriría. En Génesis 3, la Biblia nos muestra que el hombre comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, y la muerte entró en él, y no tenía opción distinta a la de morir. Ni siquiera Dios podía evitarle la muerte, porque la sentencia había salido de su boca, y como Dios no podía retractarse,
porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Números 23, versículo 19. Dios había dicho a Adán que si comía del árbol de la ciencia del bien y del mal, moriría. Y como en efecto el hombre comió del fruto de ese árbol, no tenía otro camino distinto a morir. Y ahí está uno de los muchos aspectos que tiene la obra de redención de nuestro Señor Jesús. Él nos reemplazó en la muerte. Él murió por todos nosotros. Nosotros, en un sentido, morimos con Él. Para Dios, todos nosotros ya morimos en Cristo Jesús y hemos resucitado con Él. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Segunda a los Corintios 5, versículo 14. La sentencia que Dios había determinado para el hombre se cumplió en Cristo. Él murió y nosotros morimos con Él. Dios se satisfizo con la muerte del Señor Jesús. A esto se refiere la parábola de la perla preciosa cuando afirma: habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Sin embargo, todo el proceso explicado anteriormente ha servido para que unos seres humanos, aquellos que el Señor escogió antes de la fundación del mundo, fueran librados de la ley del pecado y de la muerte y suplidos con la vida eterna, que estos seres humanos fueran extraídos del reino de las tinieblas y llevados al reino de la luz, que ellos fueran sacados del reino de Satanás y trasladados al reino de Dios, el reino del Hijo del Amor. Pero estando en el reino de Dios, aún no se forma la perla preciosa, sino que apenas comienza el proceso de transformación. Para entender qué es una perla natural y cómo es su proceso de formación, leamos algo al respecto. Las perlas son el producto de una reacción del enquistamiento de una partícula extraña dentro del cuerpo blando de los moluscos, especialmente los bivalvos. Las perlas más conocidas son las consideradas como gemas o piedras preciosas, por su simetría y su particular lustre. Las perlas naturales se forman cuando un cuerpo extraño penetra al interior del cuerpo del molusco, el cual reacciona cubriendo lentamente la partícula con una mezcla de cristales de carbonato de calcio y una proteína llamada concholina, formando la sustancia conocida como nácar, que es la sustancia que forra la cavidad paleal del animal, las paredes interiores de las valvas. Al cabo de un periodo variable, la partícula termina cubierta por una o más capas de nácar, formando la perla. Las perlas son de tamaño, color y forma variables. El valor de la perla se determina en función de criterios varios, pero puede decirse que se centran en tres. Una forma deseable, por ejemplo, las esferas perfectas o las lágrimas. La rareza de su color, casi toda la gama entre el blanco y el negro. Y naturalmente la talla. Aunque las características estéticas y de tamaño son fundamentales en la valoración de una perla, el precio final depende en gran medida de las tendencias de la moda del momento. El brillo de la perla proviene de la reflexión luminosa de la superficie cristalina, mientras que la iridescencia proviene de la refracción y difracción luminosas en las múltiples capas de nácar traslúcido que forman una perla cualquiera. Tomado de Wikipedia, la enciclopedia libre. Podemos observar que la característica fundamental de la formación de la perla natural es que un objeto o elemento extraño que no hace parte del molusco penetra dentro de él, y éste segrega una serie de sustancias nutritivas que forman el nácar, y de éste surge la gema conocida como perla. Para asociarla con la parábola de la perla preciosa que venimos considerando, la formación de esta se da porque nosotros, seres extraños que antes éramos caídos y vivíamos en pecado, el Señor, en su gran amor y misericordia, nos introdujo dentro de Él y nos suministra todas las riquezas, para que poco a poco vayamos siendo transformados
en seres que tenemos su misma naturaleza, hasta que lleguemos a ser la plenitud de la expresión de todo lo que Él es. Llegamos a ser la perla preciosa que el Señor encuentra y vende todo lo que tiene para comprarla. Debemos ver, por un lado, que llegar a ser la perla preciosa es un asunto individual, es decir, depende de la intimidad y de la comunión que el creyente tenga con el Señor. El hecho de haber sido comprados, redimidos por el Señor, implica que nos hemos convertido en sus hijos y en miembros de su cuerpo, que es la iglesia, pero eso no garantiza que seamos íntimos de Él. Un ser humano es hijo de su padre, pero ese hecho no le garantiza que ame, respete y sea íntimo con su papá. Hay hijos que no determinan para nada a su padre y aún más son indiferentes frente a los deseos del progenitor. Espiritualmente hablando es lo mismo. Dios tiene muchos hijos. Él ha redimido a una multitud, pero la inmensa mayoría, por lo menos en la época contemporánea, no conocen al Señor, no lo buscan, no tienen revelación de su palabra, no lo agradan, no viven en comunión con Él, no penetran en su intimidad, sino que se mantienen en la indiferencia, siguiendo a hombres, a doctrinas, a prácticas y a ministerios particulares, y hacen al Señor a un lado, se llenan de indiferencia para con Él. Solamente aquellos que se habitúan a tener comunión con el Señor, a vivir en intimidad con Él, a tenerlo como el primero en todo, esto es volverse al primer amor y vencer la primera condición de degradación de la iglesia, solamente aquellos que se meten en el Señor, que se esconden en Él, podrán disfrutar de todas sus riquezas, su santidad, su justicia, su gloria, su vida eterna, su paz, su gozo, la bondad del Señor, su amor, su longanimidad, y todos estos elementos se van constituyendo como su esencia hasta que es formada la perla de gran precio. Vea más detalles sobre este tema en el libro La degradación de la iglesia del mismo editor. Por eso el Espíritu Santo nos anima a que pongamos la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque solamente pensando en las cosas del Espíritu permanecemos escondidos en intimidad con el Señor, absorbiendo todos esos ricos, entre comillas, jugos que transforman nuestra naturaleza, y cuando Él venga nos manifestará como la perla preciosa. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 3. El Señor desea que diariamente hagamos real esa palabra de que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Si vivimos escondidos en Él, cuando Satanás desee perseguirnos y molestarnos, no podrá encontrarnos, porque nosotros estaremos disfrutando en la intimidad toda la riqueza de nuestro amado Señor para producir esa perla preciosa que Él compró por un precio muy elevado. Sin embargo, para nosotros adquirir esa perla, formarla, debemos pagar un precio, no es gratis. Recordemos que aquí el Señor está hablando del reino de los cielos, que es un ámbito distinto al reino de Dios. La Biblia afirma que no todos los que están en el reino de Dios, es decir, no todos los redimidos, entrarán en el reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad del Padre. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7, versículo 21. Si una persona invoca el nombre del Señor, necesariamente es una persona redimida, regenerada, ha nacido de nuevo y es hija de Dios. Pero eso no es suficiente para entrar en el reino de los cielos, que tendrá su plena expresión durante los 1000 años subsiguientes a la venida del Señor. De acuerdo con ese versículo, para entrar en el reino de los cielos es necesario hacer la voluntad de Dios.
pero nadie puede hacer su voluntad si no la conoce, y para conocerla es necesario ser íntimos con Él. El Padre no revelará su voluntad, sino a aquellos que aprenden a tener intimidad con Él, a vivir en comunión con Él y a agradarlo. Hacer la voluntad de Dios es equivalente a ser formados, constituidos y transformados como la perla preciosa, y eso requiere pagar un precio. Usted argumentará que todo es gratis. Permítame sacarlo de ese paradigma engañoso en que lo han metido los maestros religiosos. Si bien la redención a nosotros no nos ha costado nada, porque fue el Señor quien se despojó de su gloria, quien se hizo hombre y vivió en esta tierra durante más de 30 años, colmado de sufrimientos y vituperio, y finalmente fue a la cruz para sufrir una muerte infame, aunque todo esto para nosotros no tuvo ningún costo, el Señor sí pagó un gran precio. Entonces la salvación no es gratuita, como algunos afirman, sino que el Señor tuvo que pagar demasiado por ella. Ahora, esa redención efectuada a nuestro favor nos garantiza entrar en el reino de Dios, pero no nos garantiza entrar en el reino de los cielos. Para entrar en el reino de los cielos debemos pagar un precio, y ese precio se paga con la gracia. Los conceptos religiosos definen la gracia como un don inmerecido, como algo hecho a nuestro favor de manera gratuita, y aunque la definición no es errónea, es muy superficial y se presta para interpretaciones equivocadas. Si leemos Juan capítulo 1 versículos 14 y 17, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Veremos que en ese pasaje Juan dice que ellos, los discípulos, vieron a Jesucristo lleno de gracia y que la gracia vino por medio de Jesucristo. Entonces podemos afirmar sin lugar a equívocos que la gracia es una persona, es Cristo. Y si sabemos que Cristo es Dios, entonces colegimos que la gracia es Dios mismo. Es la persona de Dios que viene por medio de Jesucristo. Pero mientras Él estaba en carne no podía morar dentro de ninguna persona. Solamente quienes estaban con Él podían disfrutarlo como la gracia. No debemos olvidar que el Señor fue a la cruz y murió. Y después resucitó como el Espíritu y como tal entró en los suyos y está dentro de nosotros los que creemos y se nos suministra como la gracia. Luego la gracia no es solamente un don inmerecido que se nos ha dado gratuitamente, sino que es Dios con todo lo que Él es, con sus riquezas, con todo lo que Él ha hecho a nuestro favor, viviendo en nosotros, para suministrarnos, con el fin de que hagamos nuestras todas sus riquezas, las disfrutemos como nuestra herencia. Esto es el equivalente de las sustancias enriquecidas que la concha, el molusco, suministra para formar la perla. Ser formados como perla produce en nosotros sufrimientos y dolor. Ser transformados no es nada fácil, nos cuesta cada día, pero en todo momento el Señor está con nosotros supliéndonos todo lo que Él es, para que podamos soportar y cuando haya acabado todo estemos completamente transformados en la perla preciosa. Antes de la venida visible del Señor, en la tierra ocurrirá la gran tribulación, que durará 3 años y medio, y esta será una época de muchos sufrimientos para quienes habiten en ella. Lamentablemente, por este periodo tendrán que pasar la mayoría de los creyentes, los que estén vivos en esa época. Sin embargo, antes de esa época nefanda, el Señor arrebatará a 2 grupos de creyentes, el hijo varón y las primicias, y los llevará al cielo. El hijo varón estará conformado por aquellos hijos de Dios que durante su vida en la tierra vivieron en comunión y en intimidad con el Señor, agradándolo en todo, es decir, viviendo como primicias y que murieron. Entonces serán resucitados y arrebatados al trono de Dios como primicias. Por su parte, las primicias vivas estarán conformadas por aquellos hermanos que están vivos y que hayan permitido que el Señor los transforme totalmente. En otras palabras, estos 2 grupos serán el tesoro escondido y la perla preciosa, que juntos serán las primicias. Dijimos que la formación como perla requiere que paguemos un precio,
y aunque para pagarlo Dios se suministra a nosotros como gracia, para que podamos soportar en Él todas las dificultades que ese proceso de formación implica, debemos entender que ser vencedores es un galardón, una recompensa que el Señor dará a aquellos que la han ganado. No es nada gratuito, sino que se obtiene por medio de pagar, y lo pagamos con el suministro de gracia que Dios suple a aquellos que lo buscan y que son íntimos con Él. Es similar a una persona que trabaja en una empresa. Cada quincena o cada mes, la persona recibe un salario como recompensa por la labor que ha desarrollado durante el período. De la misma manera, el Señor pagará a cada uno conforme a lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22, versículo 12. Pero sea cuidadoso, no se dedique a tratar de hacer obras para Dios, sino busque cuál es su voluntad y ruéguele que le dé un abundante suministro de su gracia. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y dar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4, versículo 16. Para que usted pueda agradarlo y complacerlo en todo. Recuerde Efesios 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nosotros fuimos engendrados por nuestro Padre en la carne y concebidos por nuestra Madre. Y un día nacimos a esta vida, pero nacimos y estábamos en un mundo de fango y de pecado. Cuando creímos en el Señor fuimos recreados en Cristo Jesús, es decir, nacimos nuevamente, ya no para andar en nuestras obras, en nuestros pensamientos y en nuestros deseos, sino en las obras de nuestro recreador, que nuestro recreador preparó desde hace mucho tiempo para que nosotros las ejecutemos, teniendo el suministro de su gracia. Así nos convertimos en la perla preciosa. Queremos concluir el estudio de esta parábola llamando la atención del lector para que considere que una perla es una gema de gran valor, pero no es voluminosa. Es similar al tesoro escondido, no tiene mayor volumen. En este tiempo que antecede a la venida del Señor, Él no se fija en los grupos de miles, en las megaiglesias, en los ministerios portentosos, sino que Él está llamando secretamente a aquellos que quieran oír su voz y abrir la puerta para que Él entre y encuentre en ellos qué comer y qué disfrutar, y a la vez ellos disfruten del suministro de todas sus riquezas, para que sean constituidos como el tesoro y la perla. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3, versículo 20. Queremos decir con esto que el reino de los cielos no se está formando, ni será formado con los grandes grupos del cristianismo, porque allí solo hay madera, heno y hojarasca, que arderán en el día del tribunal de Cristo. El Señor está formando el reino de los cielos con aquellos que aprenden a seguirlo por donde quiera que va. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Apocalipsis 14, versículo 4. Aquellos que no siguen liderazgos humanos, ni doctrinas particulares, ni ministerios de hermanos, sino que ejercitan la unción que el Señor les dio y que mora dentro de ellos. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Primera de Juan 2, versículo 27. Tal vez, querido lector, usted aún está en esos grupos numerosos, orgullosos y jactanciosos, pero el Señor, por medio de este libro, está tocando a su puerta. ¿Le abrirá? Ser la perla preciosa depende de usted. Aproveche que aún es tiempo para ser vencedor y reinar con el Señor en su reino de justicia, paz y gozo. Cuarto, la parábola de la red. De las 7 parábolas que en Mateo 13 se relacionan con el reino de los cielos, esta es la última, ya es la tercera que el Señor habló a sus discípulos, en la que no hay nada escondido, y que una persona que esté habituada a recibir revelación y visión del Señor
puede entenderla fácilmente. Veamos lo que dice. También se parece el reino de los cielos a una red barredera que se echa al mar para recoger de todo. Cuando estuvo llena, los pescadores la sacaron a la orilla, se sentaron, seleccionaron lo bueno en canastos y echaron afuera lo malo. Así sucederá al final de los tiempos. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de entre los buenos y los echarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Mateo 13, versículos 47 al 50. La parábola dice que el reino de los cielos es parecido a una red que es echada en el mar. Son los pescadores quienes echan las redes en el mar con el propósito de pescar. Por un lado, ese pescador es el Señor, quien vino al mundo a pescar a algunos, y mantiene su red en el mar hasta que ésta se llena de peces. Pero Él no pesca solo, sino que lo hace por medio de la iglesia, que es su cuerpo. En la medida que nosotros presentamos el Evangelio a otros, estamos echando la red, y en esa red entran aquellos que han sido escogidos por el Señor desde antes de la fundación del mundo. Debemos entender que el mar se refiere a las naciones, es decir, a los gentiles. Todos aquellos que no son israelitas de nacimiento son gentiles. Esto quiere decir que para Dios hay dos pueblos, los judíos y los gentiles, y mediante su cruz nos reconcilió a ambos en uno solo. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Efesios 2, versículos 11 al 16. El Señor, como el pescador, junto con su cuerpo, que somos nosotros los creyentes, hoy tiene la red puesta en el mar esperando que todos aquellos, entre comillas, peces, que Él escogió antes de la fundación del mundo, caigan en ella. Por eso es necesario predicar el Evangelio para ganar discípulos entre las naciones. Por tanto, id y haced discípulos entre todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28, versículos 19 al 20. Sin embargo, es necesario ser cuidadosos cuando se predique el Evangelio, teniendo presentes algunos aspectos en los que el Señor desea que tengamos cuidado. En primer lugar, debemos tener en cuenta que el Señor es la cabeza de la iglesia y no nosotros, que es Él quien ha escogido entre los hombres a algunos para hacerlos suyos. La predicación del Evangelio en el cristianismo contemporáneo tiene como único objetivo el crecimiento numérico del grupo para glorificar al líder o al pastor. Y por eso los grupos cristianos de hoy, denominados y libres, están llenos de personas que no han sido escogidas ni llamadas por el Señor, y ellas no pueden ser salvas, no pueden ser regeneradas, ni pueden nacer de nuevo. Simplemente se asocian a un grupo cristiano, se consideran cristianas, pero no son regeneradas, ni pueden recibir la vida divina y tampoco crecer en ella. Estos son los falsos creyentes. Infortunadamente hay pasajes de la Biblia que al ser traducidos al idioma español les han dado un sentido bien distinto, porque los traductores y revisores no tienen la capacidad de compenetrarse con el Señor para entender cuál es la verdad que Él quiere mostrar allí. Un caso de estos está en Hechos 2:47, que la Reina Valera, versión 1960, traduce así: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Si usted, amable lector, mira en un interlineal griego, verá que la traducción correcta es: y el Señor añadía cada día a la iglesia
los que iban siendo salvos. Observe que es el Señor, no los hombres, quien añade a la iglesia los que van siendo salvos. En la iglesia no puede estar una persona que no sea salva, que no haya recibido al Señor, que no haya sido regenerada, y todos los salvos están en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Ninguno que ha sido regenerado está fuera del cuerpo de Cristo. No es que se añaden a la iglesia y luego son salvos, como lo traduce la Reina Valera en su versión 1960, sino que primero son salvos y luego son añadidos a la iglesia. Un pequeño cambio en el tiempo y en el modo de la conjugación verbal cambia todo el sentido de una pequeña frase y puede desviar completamente a los hermanos, y en eso es especialista el diablo. Entonces, para predicar el Evangelio debemos estar en el Espíritu, en plena comunión con Dios, para discernir en Él a quienes el Señor ha escogido, y a ellos debemos predicarles el Evangelio, porque a los grandes ministros, entre comillas, de la actualidad les encanta reunir multitudes en estadios y en plazas para, entre comillas, predicarles el Evangelio, que para ellos no es otra cosa que tocar el alma de las personas y por medio de falsos milagros y de tocar en su emoción, convencerlas de que deben matricularse en, entre comillas, su iglesia. Bajo este método se introducen en las, entre comillas, iglesias, falsos creyentes, que es exactamente la réplica de lo que ocurrió en Pérgamo cuando Satanás se introdujo en la iglesia y la mezcló con el mundo. Más riquezas sobre este tema encuéntralas en el libro La degradación de la iglesia del mismo editor, libro que ya hemos publicado en este medio. En segundo término, debemos entender que el Evangelio no es una palabrería, no es un desesperado esfuerzo humano por convencer a las personas de que dejen una vida pasada para entrar en otra. No es convencer a la gente que cambie de religión, sino que el Evangelio es una persona, el Señor Jesucristo. Eso afirma Romanos capítulo 1, versículos 1 al 3. Apartado para el Evangelio de Dios que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. El Espíritu dice firmemente que el Evangelio de Dios es el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Entonces, predicar el Evangelio es tomar al Señor Jesús que está en nuestro espíritu humano e introducirlo en el espíritu de las personas que el Señor ha escogido. ¿Cómo podemos saber si una persona ha sido escogida por Dios? La Biblia nos muestra un principio que es inmutable, por la reacción que la persona tiene frente al Evangelio, que reiteramos en la persona del Señor Jesús. Cuando un creyente habla desde su espíritu a un escogido de Dios, la reacción inmediata de este último es la de abrir su ser al Señor. Así ocurrió con los tesalonicenses, según lo testifica Pablo. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Primero a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 9 al 10. Un escogido recibe a quien le predica la persona de Cristo y se convierte de los ídolos a Dios y sirve al Señor en su espíritu. El mismo testimonio ocurrió con Lidia, la vendedora de púrpura de Filipos. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Hechos 16, versículos 14 al 15. Esta es la reacción de una persona que ha sido escogida por Dios para salvación. Predicar el Evangelio es un asunto de orar, de entrar en comunión con el Señor, para que Él nos lleve a aquellas personas que ha escogido, para que suplamos su espíritu con la persona del Señor Jesús. En tercer lugar, se debe tener claridad en cuanto a que predicar el Evangelio
no termina cuando una persona es tocada en su espíritu y abre su ser para recibir al Señor. Cuando alguien invoca al Señor creyendo y lo recibe en su espíritu, es regenerada, nacida de nuevo y es salva eternamente. Se hace hija de Dios y miembro de su cuerpo, pero este es apenas el comienzo. Para el cristianismo, lamentablemente, este es el fin de la predicación del Evangelio. Una persona que cree en el Señor ha nacido de nuevo y es un bebé espiritual. Desde ese momento hay que suplirla permanentemente con vida hasta que esa persona crezca y sea capaz de alimentarse con la palabra del Señor, para que junto con otros hermanos crezca y llegue a la unidad de la fe, al pleno conocimiento del Hijo de Dios, al hombre de plena madurez y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 3. A esto se refiere el Espíritu cuando nos dice a través de Pablo, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Colosenses capítulo 1, versículos 27 al 29. Si somos genuinos predicadores del Evangelio, debemos depender en todo del Señor, buscando a aquellos que el Señor ha escogido, llevándolos a que reciban al Señor en su espíritu y enseñándoles y amonestándoles según la potencia del Señor que actúa en nosotros, hasta que esos hermanos junto con nosotros seamos perfectos para presentarnos delante de Cristo. Esto es confirmado por el Señor mismo cuando dijo: por tanto, id y haced discípulos entre todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Mateo 28, 19 y 20. A esto se refiere la parábola de la red cuando dice: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Observe que la red se saca del mar solamente cuando está llena y es llevada a la orilla. Allí se hace una selección. El pescador observa, examina cada uno de los peces, si son aptos para comer o aún son inmaduros, si crecieron suficientemente o no han logrado el crecimiento necesario para ser consumidos. Esto será exactamente lo que el Señor ha de hacer en el tribunal de Cristo. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de mala calidad en el griego, de entre los justos de buena calidad en griego, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El fin del siglo es el final de esta era, hacia el final de la gran tribulación, cuando será establecido en los aires el tribunal de Cristo, donde serán juzgados todos los creyentes. Allí no habrá incrédulos. El Señor juzgará a cada uno por el crecimiento que haya tenido en él. Si el creyente ha crecido suficientemente, si ha madurado, si es apto para él, entre comillas, consumo de Dios, para su disfrute, será echado en la cesta, es decir, entrará en las bodas del Cordero, que es el reino milenario. Si ese creyente no ha madurado, será echado fuera a las tinieblas exteriores, que es lo mismo que el horno, pero no es el lago de fuego. En ese horno de fuego el creyente será transformado hasta llegar a la plena madurez, para que al final del milenio entre en la nueva Jerusalén para disfrutar a Dios por la eternidad. Pero habrá perdido el disfrute de las bodas del Cordero, que aquellos que sí crecieron y maduraron disfrutarán durante 1000 años. Observe que hay una diferencia entre los de mala calidad malos y los de buena calidad justos. Los justos son aquellos que durante su vida anduvieron en las obras
que Dios preparó de antemano para que anduviesen en ellas. Aquellos que procuraron mientras vivían agradar en todo al Señor, los que expresaron al Señor como su vestido de justicia, mientras que los malos son aquellos creyentes genuinos que, no obstante haber sido regenerados y tener al Señor en su espíritu, vivieron conforme a sus conceptos en su carne, en su hombre viejo, y no procuraron agradar al Señor ni deleitarlo. Una vez más el Señor llama su atención para que usted se vuelva a Él, se deje gobernar por Él, procure hacer su voluntad, viva en comunión y en intimidad con Él y alcance el galardón de ser un vencedor. Hasta aquí este capítulo 4. No se pierda de ninguna manera el 5. Continuamos hablando del reino de los cielos, que es muy rico. Disfrute estas riquezas. Dale un me gusta, suscríbase y haga un comentario. Su suscripción es importante para que siempre lo mantengamos informado de las novedades que hemos de subir.